Ya estamos nuevamente de regreso con ustedes. Y sabía que la manifestación artística indígena está plasmada en las cruces atriales denominadas arte tequitqui, que representan la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Bueno, pues de esto y mucho más vamos a platicar con Jonathan Chávez, historiador del Colegio de San Ildefonso, en esto que es Semana Santa y el sincretismo de la cultura mexicana. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Saludos a ti y a todo tu público que hoy nos está escuchando y gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por aceptarnos y bueno, pues haciendo contacto contigo hasta la Ciudad de México. Pues a ver, platícanos, porque esto es, la verdad, muchas dudas. Y quisiéramos saber, pues, cómo surgen las celebraciones de Semana Santa en México y cómo se da este sincretismo, ¿no? Entre la cultura prehispánica y la religión católica. Pues mira, como he sabido, siempre que hablamos de este tema de la conquista y de esta llegada de Occidente a América, que justamente la narrativa actual lo que habla, propone no es un descubrimiento y no lo fue. Aquí ya había poblaciones, civilizaciones milenarias, pero que justamente en esta confrontación y que no podemos tampoco tamizar con una idea de que todo fue muy orgánico y todo fue muy fácil. Lo más importante justamente es la cosmovisión, lo que siempre les he platicado a tu público. Entender una civilización no solo se trata de los hechos históricos que narran la memoria, sino también entender cómo esas sociedades, ese grupo de personas entendían su mundo en ese momento. El mundo occidental estaba regido bajo la idea judio-cristiana de una religión, de una fe que fue construyendo por 1000 años y que a través y que cuando llega a América, pues justamente se encuentra con algo completamente distinto. Una cultura que por un lado en el mundo europeo, pues es una cultura de un Dios que es todo omnipotente, que tiene la idea de, también es una iglesia, una institución que regula esa devoción, esa fe. Y en el mundo precolombino, en el mundo mesoamericano, ¿qué prevalece? Pues una cosmovisión orgánica en el sentido de que todo tiene que ver con el entorno en donde te encuentras, donde los ciclos naturales de la vida, que es justamente los lunares, las lluvias, las temporadas, las divinidades accionan en lo que se crea una sociedad politeísta, donde el mundo, las sociedades creen en distintos dioses y que obviamente al enfrentarse unos con otros, porque eso fue lo que pasó, pues deviene en un proceso cultural muy complejo, que ya lo conocemos, detrás de una conquista militar de imposición en el territorio, deviene también una conquista espiritual, que esa es quizás la mucho más compleja, Pati, porque es la que trastoca todos los aspectos culturales e identitarios de una sociedad, de un pueblo, en todo momento. También cabe mencionar y decirle a todo tu público que eso el ser humano lo ha hecho desde siempre, no es porque solamente haya sucedido aquí. Quizás lo enfatizamos de una manera muy potente porque sin duda alguna en la línea de la historia del mundo es este encuentro, es esta confrontación brutal que también la debemos entender así, que sucedió entre Occidente y Mesoamérica y el continente americano y todo lo que vino como uno de los movimientos más potentes de la humanidad. Entonces, para resignificar los procesos y cambiar las creencias, los que llegaron habrán no solamente de estarlos imponiendo y sometiendo por la manera violenta, que también tenemos esa narrativa muy arraigada, como que es que los tenían siempre sometidos. Sí, políticamente, militarmente, socialmente, pero cuando hablamos de la religión tienes que entender que eso no puede ser por la fuerza, tiene que ser paulatino. Entonces, estas cruces a las que te refieres son las primeras manifestaciones donde el arte sirvió como interlocutor entre dos civilizaciones, porque justamente los que pretendían imponer una idea tenían que sustraerles lo que podría ser riesgoso para que esa religión no se distorsionara y los otros entender que el Dios que ellos comulgaban, pues no era un Dios que era fácil de sacrificar, porque acuérdate que la visión de los pueblos mesoamericanos era que a los dioses se les ofrendaba. Entonces, las cruces atriales, estas que encontramos tanto en el centro de México
también las hubo en Yucatán, sin embargo los procesos culturales fueron cambiándolo todo, demuestran esa unión, ese sincretismo en estas fechas que justamente que más se enfatiza el Jueves Santo y el Viernes Santo de toda la Semana Santa, pero realmente ahí están sintetizados. ¿De qué manera? A través de los símbolos. Es decir, las culturas mesoamericanas, al ser tan sofisticadas, tan refinadas, abstraían las cosas. Entonces, y eso lo pudieron entender también los frailes dominicos, franciscanos, agustinos que llegaron, y entonces tuvieron que crear todo un código de elementos para poderlos otorgar a los indígenas y ellos poderlos reproducir. El resultado es justamente esas cruces, donde todos los símbolos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús están presentes. Entonces, cuando la gente va a las poblaciones, a los conventos, a las ciudades precolombinas que después se convirtieron en centros de la cultura virreinal, donde la fuerte presencia indígena está presente, ahí podemos encontrar esos significados y eso es muy interesante porque volvemos al punto de partida, el arte como interlocutor entre dos mundos. Ujú. ¿Qué ejemplos de esta fusión se pueden ver, por ejemplo, qué ejemplos, por ejemplo, muy bien? ¿Qué ejemplos se pueden ver en esta fusión en los rituales o en las procesiones de Semana Santa en las diferentes, por ejemplo, regiones de México? Por ejemplo, una cosa que quizás favoreció a la cultura occidental para poderse arraigar era justamente el misticismo de la cultura mesoamericana. ¿Me explico? Al entender que no solamente eran ceremoniosos, que eran ritualistas, que eran muy festivos de toda la ciclicidad, o por así llamarlo, de todo lo cíclico del mundo, de todas sus fiestas que tenían, porque tanto Fray Diego Durán, Fray Diego de Landa, Bernardino de Sagún, fueron tan observantes, tan observadores de eso, que justamente todos le dedican sus capítulos a sus crónicas, ¿no? Entonces, para eso se percatan que eso les va a favorecer muchísimo. Amén de que les asignan, cuando se crean las repúblicas de indios, se da toda una adaptación simbólica de devociones, adaptar o superponer los calendarios. No olvidemos que los occidentales se regían y se rigen y nos regimos por un calendario solar que costó entender en la territorialidad americana y se fue adaptando. Eso el ser ritualistas, el hacer devociones, sacrificios, lo cual era digamos, lo que no acababa de gustarles y nunca les gustó a los frailes, pues entonces lo fueron sustituyendo, reemplazando a través de procesiones. No olvidemos también que los occidentales que llegan en la figura de la cultura hispánica son principalmente del sur, donde también hay una devoción muy exacerbada al culto mariano, a las devociones, a los ayunos, a las velaciones, y entonces se adaptó. Algo que también resultó muy interesante fue justamente en los rituales dancísticos, que justamente ahí viene una palabra muy interesante que a lo mejor les resulta curiosa a tu radioescuchas, que es justamente el mitote. Mitote viene de la palabra náhuatl, baile, bullicio, y que justamente se le ofrendaba a las divinidades. Así como tequio, que es un trabajo comunitario, como en estas cruces parroquiales, donde la comunidad, el concepto de tequio es completamente mesoamericano y es una de las grandes aportaciones del mundo mesoamericano a la cultura actual y de todos los tiempos. Ujú. Siempre se ufana de que si no hubiera sido la cultura hispánica la que llegara aquí no existiría nada, pues sí, no existiría nada sin también la conciencia clara de que los pueblos mesoamericanos ayudaban a fortalecer, así como había comunidades agrícolas, también se hacía esto. Entonces, en la religiosidad, lo que hicieron fue fusionar en danzas, Claro. rituales, para generar todo este proceso sincrético que hoy forma parte de la identidad cultural de México. Oye, Jonathan, ¿y cómo ha influido la cosmovisión indígena en estas celebraciones? Fíjate que hay un aspecto muy importante. La religión cristiana, en la identidad judio-cristiana, apuesta por un Cristo, y ahorita que estamos por celebrar la Semana Santa o la Semana Mayor, que cabe mencionar la más importante de la cristiandad, no hay otra conmemoración más importante. Unos podemos estar en la Navidad, no, es esta,
porque en ella radica la importancia del credo. Es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En esta idea, justamente, en el mundo mesoamericano se hablaba justamente de que había vida, había muerte y que para que eso sucediera tenía que pasar todo un ciclo rotatorio para que la vida sucediera y es de ahí que el sacrificio se diera. Entonces ahí vemos que en el caso de la resurrección, ellos lo veían como ese fue el elemento que sirvió para que las identidades mesoamericanas lo adoptaran como ese proceso de renacer tras un sacrificio. Ahora el sacrificio sería con el propio individuo que se devocionaba a la divinidad sin inmolarse, sin sacrificarse y dar su corazón. Pero justamente esa idea de renacer y de que la vida volvía a suceder, que ellos tenían muy clara, también la pudieron entender en el proceso de la resurrección. Es de ahí que se pudo poder amalgamar la identidad cristiana occidental con la identidad mesoamericana de la cosmovisión del universo, siempre girando en torno a un proceso de devoción. Pero ahora me gustaría que lo viéramos desde un punto, o sea, desde lo que está sucediendo, desde lo que estaba sucediendo y está sucediendo, porque es un sincretismo que, bueno, ahí está vivo, Sigue vigente. península de Yucatán. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, las celebraciones de Semana Santa incluyen elementos de la cultura maya? Pues mira, principalmente no podemos olvidar, y como lo hemos platicado en otras participaciones, la península de Yucatán, tras el proceso de exploración, primero exploración militar, exploración y apropiación e invasión de todo este territorio, las comunidades mayas y lo maya, que a diferencia quizás del centro de México, donde todo estaba muy vigente y siempre se ha dicho por los especialistas que no hubo una época en la que se decía, no es que los mayas estaban, ya no eran los mayas de las grandes civilizaciones que estaban cuando llegaron los conquistadores. No era eso porque justamente la civilización maya estaba transitando por un proceso que sigue hoy. Es decir, algo muy importante destacar es que la cultura maya sigue vigente y eso en el tiempo ahí está y eso es algo que hoy debemos entender así porque no es que se hayan desaparecido y vuelto a aparecer. Entonces, eso aclarado, pues obviamente también los frailes, que en este caso la presencia de los dominicos en Yucatán fue la que dominó, y eso también es algo muy importante, eso sí que marca muchas diferencias, que eso ya lo hablaremos en otro programa, pero en el caso dominico que estuvo presente en Yucatán, hubo una importante presencia de establecer puntos de referencia en relación al mundo maya. Por un lado, las siembras, las cosechas, no olvidemos que la Semana Santa se conmemora bajo una norma de un calendario lunar, que obviamente también eso fue muy importante porque coincidió con entender el mundo, la cosmovisión mesoamericana en la región maya con las divinidades mayas. Entonces, al ser una sociedad devota, como mencionábamos ayer, al ser una sociedad muy mística, entonces eso favoreció mucho para que los rituales, por ejemplo, el caso de Fray Diego de Landa, más allá de la destrucción de códices y de todo lo que hizo, porque en su cosmovisión decía que aquello que ellos pues devocionaban pues era pecado, era demoníaco, tal. No tenían otro referente. Los frailes, la gente de ese tiempo siempre asociaba todo de una manera muy maniquea. Lamentablemente hubo todo este expolio, toda esta destrucción, pero lo que prevaleció fue justamente la esencia más importante de la civilización maya, que era justamente la devocionalidad, el cuidado para generar ceremonias, el ritualismo propio de esa civilización, y que obviamente al ser también así la religión católica, pues se hace cuenta que se juntaron. El resultado fue justamente entender todo el ciclo de la vida adaptándolo a la religiosidad. De esa manera no solamente se iniciaba en el tiempo se terminaba un ciclo, comenzaba el otro, cada divinidad o cada santo, cada arcángel, cada momento de eso se fue reasignando. En Yucatán hay una población que se llama los Tres Reyes Magos, ¿no? Inclusive que fue motivo de una película. La Es- Catedral de Mérida está dedicada a San Ildefonso. Sepan toda la gente de Yucatán que San Ildefonso es el autor intelectual del marianismo en la Iglesia Católica. Él fue el que creó ese concepto y gracias a ello la Iglesia lo instituyó. De ahí que la figura de Jesús y la figura de María
se vuelvan de alguna manera como las columnas vertebrales, las piernas de la estructura de la Iglesia Católica. La evangelización entonces tenía que cumplir eso, amén de que no podían estar pensando en que hubiera herejías como las que habían estallado en Europa, habían sucedido, o de las cuales venían. Entonces los frailes fueron muy observantes de los comportamientos, rituales, ceremonias mesoamericanas, para así entonces poder insertar los vocablos, los códigos, las devociones cristianas y hacer ese proceso sincrético. En este caso, el cultivo de la rosa, que ustedes saben, siempre se ha cuestionado mucho por el tema de la quema de la selva, no sé qué, pero ustedes pregúntense cómo es que en ese tiempo sucedía. Pues obviamente cuando quedaba ese terreno listo, que justamente empezaba a finales del invierno y que estaba por prepararse para el inicio de la primavera, esa ceniza que quedaba era como una especie de capa que fertiliza la tierra. El renacer que justamente sucedía y la resurrección de Jesús era vista como un paralelismo simbólico de aquello, ¿no? La tierra volvía a generar vida, como justamente la promesa de Jesús al resucitar y justamente acompasarlo a través del tiempo. Bueno, entonces esto significa que desde luego había una relación súper cercana entre los ciclos agrícolas mayas y las... Definitivamente, todo el tiempo, no solamente en el mundo maya, en el mundo mesoamericano, en la costa del Golfo, era entender ese proceso. Ustedes, por ejemplo, se preparan cuando, quizás en el mundo mesoamericano, por poner un ejemplo, mientras Tlaloc se devocionaba en los meses que equivalían a cuando hay norte en la costa del Golfo, porque es aquí cuando empieza a llover. Si tú ves el calendario, es allí donde las fiestas a Tlaloc están más que presentes. En el caso del mundo maya, donde el agua proviene de dos fuentes, de los cenotes, que es un contacto que entonces se establece una especie de diálogo entre el cielo y la tierra a través de esa agua, y que se vuelve cíclica porque en el momento que empieza a llover, entonces pareciera que las divinidades de la lluvia, pues obviamente hacen pródiga la tierra. No olvidemos que en Yucatán precisamente eso era lo que sucedía. Entonces el ciclo tenía que ser muy bien contado, porque si no, entonces pues tu siembra se te arruina. Claro, A diferencia, aquí tienes el tema de chinampas y tal, en Yucatán, pues está el sistema de cenotes. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el momento que inicia esa lluvia, porque esa lluvia va a beneficiar y a todos les va a traer esos bienes que las divinidades ofrecen, ¿no? claro. Oye, O conceden. ¿qué significado tiene la figura de Cristo para las comunidades mayas en Semana Santa? Pues definitivamente la figura de Cristo fue la que arraigó, recordarás, ¿y por qué lo enfatizan ustedes? Ahorita con lo que acaba de decir la gente ya, pues es que la que tendría que prevalecer. Pero no olvidemos que la religión católica es una religión ritualista, Sí. y estructurada en ceremonias, es ceremoniosa. Entonces, cuando se instituye la figura de María y de Jesús, se vuelven bien importantes ambos. No quiere decir que los dos sean divinidades, es como uno el respaldo del otro. No olvidemos, en el viernes pasado se hicieron los altares de dolores, donde se muestra el dolor de la Virgen al ver a su hijo padecer, morir y después resucitar. En el caso de Jesús, eso es muy importante porque en el mundo maya, por ejemplo, y en esta primera etapa donde los conquistadores se decía que iban con su cruz y atrás de ellos iban los frailes y tal, implantar la figura de la cruz y obviamente después la figuración del cuerpo de Jesús sobre esa cruz Ujú. significó mucho porque era cambiarles completamente la idea a los indígenas de que a los dioses se les sacrificaba. Entonces, la cruz, por ejemplo, la tenemos presente en todo momento en la historia de Yucatán. No recordarás aquella vez que hablábamos de la guerra de castas y de la cruz parlante. Sí, claro. Tú, así como Miguel Hidalgo tomó la imagen de la Virgen de Guadalupe, tú trata de pensar qué tan potente era la imagen de Cristo y de la cruz, y también en un referente arqueológico. Cuando los frailes llegaron a Yucatán, encontraron un glifo que tiene una forma de una cruz, que justamente ellos lo interpretaron como que muy probablemente ellos ya habían tenido influencias del cristianismo de base de las leyendas medievales.
Y cuando ellos vieron ese símbolo, pensaron que era la cruz, más bien es la representación de una planta de maíz. Entonces, esa referencia que está asociada a la vida, a la generación del nutrimento, la cultura maya desde el Popol Vuh se concibe como hombres de maíz, y en esa figura representa esa cruz, pues también fue retomado ese símbolo para implantarlo. Por eso en la Guerra de Castas también es esta cruz de la que hablamos, en la que pareciera que era una especie de confesionario, donde justamente los indígenas se subordinaban a ella, y eso se convirtió en una especie de interlocución, y que a través del tiempo los símbolos se vuelven eso en la sociedad. Y la cruz definitivamente en Yucatán jugó un papel no solamente religioso, cultural, social, de lucha, y que hasta el día de hoy sigue vigente. Oye, nos queda muy poquito tiempo, pero dime de qué manera se ha conservado la lengua maya, por ejemplo, en estas celebraciones. A través de la implantación de la liturgia y la traducción de las oraciones y todo esto del español, del castellano al maya. En el siglo XVI, por eso les digo, la conquista fue de ida y vuelta, porque también los frailes tuvieron que hacer un ejercicio intelectual de apropiación de los idiomas. En el mundo virreinal, a los frailes, a los doctos que se dedicaban a aprender la lengua, los idiomas de los indígenas, les llamaban padres lenguas. Y sabe esto para ti, porque, por ejemplo, no solamente para los agustinos o los franciscanos, los jesuitas eran puntillosos en ese tema, porque con eso lograban traducir los rosarios, las letanías, las oraciones, los cantos de la lengua del Castilla al náhuatl, al maya. Y en muchas regiones, incluido Yucatán, hay credos, hay mucha de esta dogmática en maya, y eso lo que está diciendo es que también se hablaba de conservar la letra, Muy bien, el idioma. muy bien. Pues muchísimas gracias, Jonathan. Me parece que estas dos pláticas han sido sumamente interesantes. Muchísimas gracias por enseñar un Gracias a ti. chorro de cosas, ¿eh? Sí, no, definitivamente es que ver la cultura a través del arte los conceptos religiosos, sin tocar las cuestiones devocionales de las personas, a través del arte siempre nos deja muchas reflexiones.